Capital Deportivo llega a Capital Radio, la unión de deporte y negocio. Acercamos a la audiencia a una de las industrias más importantes del planeta. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? El único programa sobre el negocio del deporte destinado a profesionales del sector, inversores, empresarios y aficionados. Agentes, gestores, emprendedores y deportistas centran la atención de un formato que no solo se escucha, también se ve. Un paso más en nuestra apuesta por la digitalización, emisión en directo en Twitch y YouTube y presencia constante en redes sociales. Capital Deportivo, con Pedro Díaz. Buenas noches y bienvenidos un lunes más a Capital Deportivo. Con las grandes competiciones ya terminadas, los habituales torneos de verano se abren paso en el calendario tanto de aficionados como de profesionales. El inicio de Wimbledon, que el año pasado registraba un volumen de negocio cercano a los 440 millones de euros, se solapará con la recta final de la Eurocopa, que ya contamos durante la semana pasada, y aprovecho para invitar a quien no lo haya hecho que lo escuche a través de nuestro podcast en capitalradio.es, y generará la Eurocopa un impacto de 1.000 millones de euros en Alemania, según el Instituto IFO. Pues este sábado, para más INRI, empieza el Tour de Francia y lo hará en Barcelona, previo pago de 7 millones de euros de las administraciones de la ciudad condal. Y todo ello sin hablar de los Juegos, el Abierto de Estados Unidos o el golf. Llega el verano y el deporte florece. Esto es Capital Deportivo. Comenzamos. Capital Deportivo, con Pedro Díaz. Y si el deporte florece, vamos a tratar de situar un poco el panorama, cómo está todo antes del inicio del verano, una época con tanta actividad, con Carlos González Graña, que es consejero delegado de BHI Capital. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Te voy a pedir que te acerques un pelín más al micrófono, si es posible. Ha empezado el verano este año con aficionados y profesionales del mundo del deporte, con poco descanso. En estos momentos, ¿dónde se enfoca la industria? ¿En los eventos deportivos o en otro tipo de oportunidades? Pues hay un poco de todo, la verdad. En estos momentos, lógicamente, los eventos deportivos están moviendo mucho tráfico de negocio en el sector, pero tenemos también mucho movimiento en lo que yo llamo los activos inmobiliarios del sector. Hay muchísimo movimiento en reformas de estadios, ciudades deportivas. Se está moviendo mucho volumen de negocio por ahí, en la parte más de fútbol. Y en la parte también de la propia inversión, compraventa, hay muchísimo movimiento, no solamente en el sector fútbol, sino también en otros sectores como el pádel, donde se está moviendo mucha inversión desde private equity hacia el sector, y se está viendo una exposición grande en el mercado. Ahora que se celebran los grandes torneos, que llega la Eurocopa, está la Copa América en todo Latinoamérica, bueno, en esta vez en todo el continente, tenemos también los Juegos Olímpicos al llegar. ¿Cuándo se genera el mayor tráfico en cuanto a volumen de negocio para organizar esas competiciones? Digamos, ¿en qué periodo previo a su celebración? Sí, a ver, los Olímpicos, como digo yo, comienza una vez que terminan los Juegos. Hay un movimiento, pensando en el siguiente. En el caso de las Eurocopas y de las Copa América, generalmente un año y medio antes se empieza a moverse en el mercado ciertas cosas, ¿no? Sobre todo lo que es toda la parte más de negocio puro comercial, ¿no? Toda la parte de hospitality, toda la parte de venta, de zonas VIPs, de toda la parte más de estadios. A nosotros nos llegó por el organizador directo hace un año toda la parte de hospitality. Ya estaban moviéndose hace un año la venta en los estadios. Lo que es la organización, una vez que termina, ya se está ahora trabajando. Nosotros personalmente ya estamos trabajando en el 2030, en el Mundial. En el de aquí, de España, que bueno, tendrá también varias sedes, que ha sido polémico por ello. Si nos enfocamos más en el sector en general, ¿dónde encontramos las grandes tendencias ahora mismo?
Pues en materia de negocio, como te dije, en estos momentos hay muchísimo movimiento en el sector del fútbol en tema inmobiliario, activos, reformas de estadios y ciudades deportivas, muchísimo movimiento en ese sentido y aparte en diferentes mercados, lo estamos viendo. En materia de inversión está un poco más diversificado, sigue habiendo mucho movimiento en materia de compra-venta de entidades deportivas. Lo que pasa que ya no quedan de primer nivel, ya se han comprado casi todas. Entonces, salvo el caso del Inter de Milán, que fue hace poquito, que fue una ganga para el fondo americano, la realidad es que se está bajando a un proyecto más de multipropiedad, de compra en mercados alternativos y más asequibles. Se está moviendo mucho en Portugal, en Benelux, países nórdicos. Empieza a haber mucho movimiento en compra-venta. ¿Cómo se ve desde dentro del sector el tema de la multipropiedad? Porque incluso hay propietarios que llegan de diferentes disciplinas deportivas y aterrizan y forman una telaraña de lo más complicada con varias instituciones. ¿Cómo se ve desde el sector? Digamos que hay... Yo lo pongo en dos escalafones. Por un lado, cuando el propietario es un private equity, que busca unas rentabilidades a largo plazo y casi siempre apalancadas en derechos de televisión u otros derechos que garanticen operativa. Y luego está la multipropiedad de los propios grandes grupos de clubes, caso City, etcétera, que funcionan de otra manera porque buscan generalmente movimiento de jugadores y plusvalías por traspasos, negocios entre común y bueno, va en esa línea. Lo que ocurre ahora es que estamos viendo una tercera fase, que son empresarios que se están metiendo a comprar diferentes ámbitos en el sector deportivo, diferentes clubes en diferentes mercados más pequeños. Entonces, por ejemplo, hay mucho brasileño que está intentando entrar en Portugal y otros perfiles que están intentando entrar en Benelux, por ejemplo, o países nórdicos o la parte de Italia, que es el mercado grande, que aún queda, digamos, aún quedan oportunidades. ¿Por qué no aquí en España? ¿Qué es lo que imposibilita que entren a nuestro mercado? Los grandes grupos, por una razón principal, y es porque los dos grandes no puedes, porque no son sociedades anónimas deportivas, y los otros perfiles, hay muchos perfiles que están capados, caso de la Real Sociedad, por ejemplo, que tiene un límite de accionarial, y otros clubes que, bueno, pues que tienen mucha deuda y entonces es complicado entrar, ¿no? El potencial que nos ofrece España es un perfil un poco más bajo. Clubes, yo tengo claro que hay un club que acaba de ascender a segunda división ayer mismo, bueno, ayer no, antes de ayer ascendió, que es andaluz, todos sabréis más o menos por dónde voy. El Málaga. Justamente, que es una gran oportunidad. El gran problema de este club es que sigue intervenido judicialmente y hasta que se aclare un poquito la situación, no intervenido, pero sí un poco, digamos que tiene un poquito de problemas en general. Pero en España, si vamos sobre todo al fútbol, que es el deporte rey, sí. En segunda división encontramos instituciones de mucho peso, sí, tanto a nivel social como antaño económico, que han sí pasado por tiempos complicados. ¿Por qué no hay invertir? ¿Qué es lo que es lo que echa para atrás a los grandes grupos? El principal problema es que, por ejemplo, en una segunda división los derechos de televisión no son... Entonces es complicado que un grupo grande entre a un perfil así cuando, por ejemplo, tiene un mercado como es el uruguayo, donde en Uruguay la sociedad anónima no paga impuestos y por encima generas un montón de jugadores, ¿no? O en caso, por ejemplo, de Portugal, donde pasa algo parecido, y es que tienes clubes a precios mucho más asequibles de entrada. Y te pongo un ejemplo, esta misma hace 2 días me pasaron un primera división por 34 millones de los buenos, de los de arriba, y otro recién ascendido por 10. Estamos hablando de cantidades que aquí serían más elevadas. Ya que hemos entrado de lleno en la industria del fútbol,
Lo cierto es que las instituciones deportivas, ya no solo futbolísticas, pero especialmente las futbolísticas, que son las que más peso tienen más reputación que ingresos, porque el Real Madrid, que es toda una marca internacional, genera alrededor de 800, poco más de 800 billones de euros al año, ¿no? Entra, me parece, entre las 200 empresas españolas más grandes por tamaño. ¿Qué potencial tiene un club deportivo? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque el Madrid está hiperprofesionalizado y ahí está su tope. Yo creo que, el potencial tiene todo el del mundo, lo que pasa que aquí nos hemos puesto muchos palos en las ruedas años atrás. Es decir, nosotros, si comparas la evolución del negocio de la Liga Española con la Premier League, puedes ver que la Liga Española ha crecido muchísimo, pero seguimos estando por detrás, y eso es porque nos llevan muchos años de ventaja, ¿no?, en el mercado. La prueba es que en estos momentos hay, no sé si son 12 o 13 sociedades cotizadas de fútbol en la Premier, y no tenemos ninguna en Primera División de España. Ya te está reflejando algo que dice que son sociedades más maduras en el mercado que las que se encuentran aquí. ¿Y cómo encuentran el equilibrio, especialmente en Inglaterra, donde las comunidades entre clubes y aficionados son, diría, más fuertes incluso que en España? El equilibrio entre negocio y mantener esa comunidad fiel, mantener esa relación entre institución y afición. No es sencillo, ¿eh? No es nada sencillo, sobre todo porque al final, la Premier hizo una apuesta muy grande por la internacionalización hace años, que le salió muy bien, pero también son muy controladores de lo suyo, y la prueba es que no permiten que los extranjeros entren salvo que tengan una visa especial, sabes, el tema de las internacionalidades previas para poder jugar en Premier League, estas cositas que lo que hacen es fomentar pues un perfil más británico. Eso también genera un atractivo para la afición porque lo siente más suyo, ¿no? Lo sigue sintiendo más suyo. Aquí el gran problema es, yo no veo tanto un problema con que entre una propiedad extranjera o no, sino que mantenga los valores de la casa. Esa es la clave. Es difícil, lógicamente, mantener los valores cuando la propiedad tiene unos valores culturales muy diferentes. Entonces es difícil porque va a haber un choque cultural claro, pero esa es la clave del negocio, para mantener a tus fieles. Después, los activos que tienen los grandes de la Premier fuera pues son enormes. Caso del Manchester o el Grupo City, etcétera, que al final son moles, holdings ya de inversión muy grandes. Y ahora que parece que la Premier sí ha sacado el látigo y quiere controlar un poco más el fair play financiero, que no haya pérdidas y demás, ¿cómo puede afectar eso al negocio? ¿Va a haber menos gasto o menos inversión? Va a haber más control. Va a haber más control y no se va a permitir ciertas cosas que hasta ahora hacían demasiado ruido, ¿no? Llamaban demasiado la atención y generalmente generaban unas diferencias respecto de otros mercados muy grandes. Yo creo que al negocio en sí no le va a afectar, y la prueba es que la última venta de derechos volvieron a aumentar en el mercado, ¿no? Y eso que últimamente las ventas generales de derechos audiovisuales están desacelerando, pero ellos han conseguido incrementarla. Es decir, sigue teniendo mucho atractivo, ¿no?, el contenido que ofrece la Premier League. Ahora bien, pues tendrán que valorar la compra de otros perfiles de jugadores más jóvenes o perfiles más... ahora acaba de firmar a una nueva estrella de Brasil, el Chelsea, ¿no? Hace poquito. O sea, de apenas 16 años. Eso es un poco el modelo Real Madrid, ¿no? Que es lo que están intentando ahora hacer ellos también. Lo que pasa que tener la fortuna o la habilidad que tuvo Florentino Pérez en este caso de firmar a jóvenes promesas y que salgan bien, no es fácil. Bajo mi punto de vista es complicado. No es fácil, ¿no? Si miramos a otros deportes, ¿dónde están las oportunidades? Pues mira, es muy variado. El motor sigue estando ahí, porque el motor sigue manejando unos volúmenes de negocio importantes. El mundo del pádel está en un momento de crecimiento
terrible. O sea, a mí me parece... esperemos que no sea una burbuja como fue en la inmobiliaria, pero está un momento espectacular. Y luego a mí me llama la atención los deportes de contacto. La entrada de Ilia en el mercado desde España ha traído un movimiento de venta de contenido muy importante para el sector y creo que va a crecer. ¿Cómo? Pues depende de cómo la UFC quiera entrar en Europa. Y no podemos pasar por alto también la actualidad en Arabia Saudí, que parecía que se iba a comprar todo el deporte mundial. No sé si se ha desinflado un poquito la burbuja de Oriente Medio o sigue vigente. Yo tengo una opinión particular y es que es una estrategia por su parte. Es decir, ellos el deporte... primero empezaron con el fútbol, luego fueron con el World Padel Tour, luego posteriormente ahora quieren crear un gran campeonato de boxeo vinculado. Estamos viendo que están atrayendo mucho perfil de entretenimiento, pero la realidad de lo que buscan es turismo. Y ahí es donde verdaderamente ellos van a tener una inversión muy potente en turismo y apalancado en turismo deportivo, el famoso turismo deportivo, ¿no?, que llamamos. Entonces, lógicamente, la competitividad que genera la liga pues es muy baja desde mi punto de vista. Hay 5 clubes muy interesantes porque tienen estrellas y el resto, pues bueno, deja un poquito que desear, ¿no? Pero es una fase para empezar. Es decir, ellos prefirieron empezar la casa por arriba, gastando... Eso es peligroso. Es peligroso porque se te puede hundir todo, pero tienen mucho dinero. Entonces jugar con esa ventaja pues te permite estas cosas en el mercado. ¿Y no es también una forma de tener fuerza a la hora de negociar, acaparar todas las o varias de las estrellas del mundo del deporte para negociar con grandes conglomerados como la Live Golf sí, claro, y el torneo y el circuito, que parece que ya van a llegar a un acuerdo? Al final, sobre todo en Europa, estamos muy aburguesados en el sentido de competiciones. Es decir, nos hemos aburguesado y estaban con las barrigas muy llenas los altos directivos y se han visto que les han adelantado por la derecha gente que ha ofrecido un contenido alternativo, ¿no? Esto es lo que pasó con el Padel Tour, lo que está pasando en golf y lo que pasará en otros sectores. Ahora bien, la clave de esto es la continuidad. ¿Hacia dónde va? Yo tengo claro que apuestan por el fútbol, lo tengo claro porque es el mayor, donde tiene un contenido más potente. El pádel parece que va en la línea. Bueno, veremos a ver, ¿no?, el resto de deportes. Pero bueno, yo auguro que vamos a tener movimiento en los próximos años. Y vamos a pasar por un último bloque en esta entrevista sobre los hábitos de consumo. ¿Cómo se consume hoy el deporte? El deporte ha cambiado, ya la venta de derechos lo acabas de comentar. Cada vez los precios son los más altos de la historia, pero es verdad que el crecimiento está sostenido de un tiempo a esta parte. Parece que no es lo más rentable del mundo para los medios que pujan el hecho de retransmitir, y los jóvenes que no terminan de sentirse atraídos, según algunas voces, por el deporte y prefieren otro tipo de entretenimientos, aunque personalmente y en base a ciertos estudios no es del todo cierta esta afirmación. En cambio, vemos la retransmisión de la Eurocopa batiendo récords de televisión española que no se veían hace años. El fútbol en abierto, como se vio antes, que perjudica al negocio, pero a lo que es los medios de comunicación es mucho más rentable para ellos. ¿Hay que replantear el modelo o estamos ya encaminados hacia ese modelo de suscripción, de pago y de contenidos muy dirigidos a una audiencia determinada? Yo creo que hay que plantear un modelo híbrido. Desde mi punto de vista, considero que el gran modelo pay-per-view de los años 90, eso está caduco, eso ya no funciona y no puede ir por ahí la línea, pero sí que hay que jugar con una doble vía. Es decir, yo lo decía cuando empezaron la Federación Española de Fútbol a intentar vender la venta de derechos de la antigua Segunda División B, ahora Primera Federación y Segunda Federación, y yo siempre lo dije, los primeros años hay que darle un abierto. Hay que darle un abierto porque lo que tienes es que generar afición. Si no generas afición no consigues volumen de negocio. Y si no consigues volumen de negocio no crece. Entonces, desde mi punto de vista, el formato La Forta, lo que era antiguamente La Forta, las autonómicas funcionaban muy bien.
Y luego pues puedes tener ciertas cositas, ¿no? Y en el fútbol profesional yo entiendo que es muy complicado dar en abierto porque hay muchos intereses y hay que monetizar, ¿no? Pero sí que estoy viendo que hay un movimiento hacia contenidos mucho más exclusivos, contenidos más premium. El joven lo quiere mucho más instantáneo, los más jóvenes, más rápido, con contenidos más premium, los highlights, todas estas cosas, ¿no? Que a los que hemos vivido la generación de los 80 y los 90 lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Vemos el fútbol de otra manera, pero hay que ofrecer ese contenido. Y la prueba es... Yo siempre me fijo en los mercados extranjeros, en el mercado americano, porque es los que van por delante en esta materia, ¿no? Y la prueba es que las grandes OTT se han unido en el mercado americano para ofrecer un producto premium mucho más potente, ¿no? Diversificas riesgos y ganas volumen de negocio. Vamos entonces hacia un monopolio de las retransmisiones, sí. que vaya todo en el mismo paquete. Y por último, para terminar, Carlos, ¿cómo ves la industria del deporte de aquí a 10 años? Influencia de la inteligencia artificial, todo lo que puede venirnos, especialmente en España con el Mundial 2030. Mira, yo creo que lo primero que va a afectar es a los estadios y a las ciudades deportivas. Eso lo tengo muy claro, porque ya se está implementando tecnología más básica o menos básica, pero la mayoría están implementándola para mejorar, digamos, el rendimiento del negocio y sobre todo la atracción hacia el fan, ¿no? Experiencias más exclusivas para todo el mundo, no solamente para el Hospitality VIP. Para todo el mundo. Entonces, yo creo que va hacia ahí el negocio, es decir, que cualquier persona que tenga un móvil pueda entrar a un estadio y pueda tener su experiencia particular, en menor medida de lo que haya pagado o lo que haya dejado de pagar. Vamos entonces, aunque era la última, la anterior, pero te repregunto, ¿vamos entonces hacia un modelo en el que el deporte en directo va a ser quizá para usuarios más premium y la clase media, por así decirlo, tendrá que conformarse con cierto contenido eventual o a través de dispositivos? No lo veo tanto así, pero sí lo veo hacia un perfil donde se diversifique mucho más, es decir, donde todo el mundo tenga acceso, porque la tecnología lo que hace es dar acceso, es decir, al final la tecnología lo que hace es democratizar muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que va a hacer es eso, va a dar acceso a experiencias nuevas, a formatos de negocio nuevos, que va a permitir que el que paga 20 euros pueda tener una experiencia y el que paga 200 pueda tener una mayor, lógicamente, o el que paga 2.000 si quiere. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, donde tú a día de hoy te puedes ir a para un partido de la NFL y puedes estar en una piscina tomándote champán y el que está abajo pues tiene un teléfono con realidad virtual se puede estar fotografiando con sus jugadores, ¿no? O sea, al final es diversificar el negocio y diversificar las experiencias. Pues Carlos González, consejero delegado de BHI Capital. Un placer, como siempre, tenerte aquí en Capital Deportivo y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias, Pedro.